¿Qué tal? Es un gusto saludarles en esta nuestra última sesión, la sesión número 10 de la asignatura Estrategias para el Cambio del cuarto cuatrimestre de nuestra licenciatura en Mercadotecnia en Colegio de Empresarios. Bien, antes de abordar la última parte del tema que hoy revisaremos en cuanto a lo que es la forma de abordar o de afrontar los cambios en las organizaciones, sí quiero hacer un recuento de las actividades y de las situaciones que ustedes deben estar previendo para cerrar con éxito su cuatrimestre y obtener una excelente calificación en cuanto a lo que va a ser la evaluación de estrategias para el cambio. Van a tener que desarrollar un examen final, ustedes ya lo saben, deben echar mano de toda la información que hemos estado trabajando a lo largo de estas 9 sesiones y de esta última que vamos a trabajar en un momento más, empezaremos a desarrollar. También les sugiero, les comento, revisen artículos, que todas sus actividades de aprendizaje hayan sido perfectamente terminadas. Recuerden que tienen una bibliografía básica indicada dentro de lo que es el desarrollo de la asignatura, pero también, y lo dije desde la primera sesión, no se queden solamente con la información que estamos planteando aquí. Es importante que para su constante desarrollo y actualización como estudiantes y como licenciados en Mercadotecnia, pues tengan a la mano, tengan la posibilidad de estar constantemente en contacto y buscando información al respecto. Entonces, les recuerdo que deben estar ya listas las actividades de aprendizaje que se desarrollan por cada sesión y que en ellas la idea o el objetivo es que ustedes puedan aplicar o puedan ejercitar de alguna o de otra forma lo visto en cada una de estas sesiones. Bien, vamos a revisar juntos cuáles son los objetivos particular y específico que perseguiremos al terminar esta sesión. El objetivo particular que en esta ocasión nos ocupa dice: a la conclusión de este tema, el alumno habrá analizado bases para diseñar estrategias que permitan afrontar y superar los cambios en las organizaciones. Y el objetivo específico, bueno, pues es seguir estudiando el modelo de Kurt Lewis para afrontar cambios en las organizaciones. No nos hemos despegado ni nos despegaremos de la base que el autor nos ofrece, Kurt Lewis, para precisamente afrontar cambios dentro de las organizaciones. Y pasemos entonces a materia. Vamos a desarrollar este último tema. Vamos a tocar en esta ocasión algo bien interesante. Vamos a analizar cuáles son los pasos que se deben seguir para desarrollar una investigación-acción. Recuerden que en nuestra sesión anterior, la sesión número 9, hablamos básicamente del modelo de 3 pasos de Kurt Lewis y también hablamos del modelo de investigación-acción, en donde se plantea la necesidad de hacer una interpretación en cuestión cualitativa o en el orden cualitativo de lo que está pasando y cómo se deben asumir los cambios. Se habla por ahí dentro del proceso de establecer o de desarrollar un guión más que una narración y trabajar a través de sociodramas o dramatizaciones con la intención de que la gente esté viviendo y esté revisando ese cambio. A través de otras dinámicas de grupo se puede desarrollar y llegar a una evaluación. Y bueno, pues aquí están los pasos precisamente para desarrollar esa investigación-acción. Hablábamos de una problematización, hablábamos del diagnóstico, diseño de propuesta de cambio, la aplicación de la propuesta y la evaluación. Consideré interesante que en esta sesión abordemos cuál es cada una, en qué consiste cada uno de esos pasos ya de manera más particular. Y bueno, iniciemos con el primer paso. Lo voy a ir escribiendo en nuestro pizarrón para que no lo perdamos de vista. Recordemos que el primer paso en la investigación-acción es la problematización. Y vamos a ver qué se refiere este primer paso. Problematización como primer paso en el desarrollo de una investigación-acción. Y nos comenta nuestra diapositiva. Cuando nosotros estamos frente a la problematización o a plantear una problematización, se debe hacer alguna reflexión en torno a algunos aspectos importantes. Cuestionarnos por qué es el problema, cuáles son sus términos,
cuáles son sus características, cómo se describe el contexto en el que éste se produce, revisar también algunos aspectos de la situación y también revisar las distintas perspectivas que del problema puedan existir. Esto es, cuando nosotros estamos frente a una problemática o a una situación en la que se puede estar manejando algún asunto o aspecto de cambio, lo primero que podemos pensar, y es muy gráfico, muy evidente en nuestra diapositiva, es que tenemos una bomba en las manos y esa bomba tarde o temprano pues va a explotar. Y lo que no queremos es pues que precisamente vaya a explotar en nuestras manos, ¿no? Es evidente que evitemos mayores problemas, pero sabemos que está ahí. Cuando nosotros sabemos e identificamos un problema, lo primero que nos debemos preguntar, ¿por qué es? ¿Por qué razón o por qué motivo se está ya haciendo evidente o se está manifestando un problema en particular? ¿En dónde se está dando? A lo mejor se está dando en un área en particular, a lo mejor si lo vemos desde el punto de vista mercadólogos, que sería interesante poder manejar algún aspecto en el área de mercadotecnia, que es la licenciatura que ustedes están estudiando, pues estar ubicados de que, fíjate que el producto X en punto de venta de autoservicios no se está desplazando, no tiene la rotación y estamos perdiendo espacio en anaquel, ya no estamos enfrente, estamos teniendo algunos desplazamientos por parte de la competencia porque la gente no está comprando en un punto o en unos puntos de venta muy determinados. Hablemos, por ejemplo, de tiendas de conveniencia. En las tiendas de conveniencia, normalmente nuestro producto, que es un detergente líquido, que viene en presentación económica, porque acuérdense que en las tiendas de conveniencia los productos son para comprarse como urgencia o productos de urgencia, no precisamente productos programados como lo hacemos en un supermercado. Bueno, pues no está teniendo el desplazamiento que nosotros estábamos pensando, o de algunas semanas hacia acá, pues el producto dejó de tener rotación. Y entonces aquí hay que establecer por qué es el problema, cuáles son sus términos, cuáles son las características, cómo se está describiendo el contexto en el que éste se produce. A lo mejor podemos estar ubicando tal vez en alguna zona muy, muy específica de una ciudad importante, que en esa zona, en las tiendas de conveniencia donde distribuimos el producto, pues no está teniendo la rotación que nosotros estábamos acostumbrados a tener, o que las bajas en ventas pues definitivamente nos están diciendo que ya no es de la preferencia de nuestro consumidor. Es importante entonces sentarnos a problematizar. Nada más, acompáñenme rápidamente al pizarrón. Sería una forma muy sencilla de decirles qué es una problematización. Ya lo había comentado en la sesión 9, pero es importante que lo vuelva a decir. El problematizar es ser lo más específico posible en ese gran contexto que describe el problema. Estamos hablando de un gran mercado. En ese gran mercado yo estoy ubicando un mercado que atiende o que está manejado, está atendido por tiendas de conveniencia. No voy a decir marcas, son esas tiendas donde básicamente se vende refresco, se vende cervezas y se vende hielos, y se tiene un área muy específica de la tienda donde se tienen anaqueles para productos de urgencia. Normalmente son productos de uso doméstico en presentaciones económicas, ¿ok? Entonces el problematizar precisamente me va a llevar a esto, a que en un lugar en específico, en ese gran mercado que yo estoy atendiendo con mi producto DL, es un detergente líquido, bueno, pues ahí se están manejando o se está dando cierto problema. ¿Ok? El segundo paso habíamos comentado que es el diagnóstico. Ya problematizamos, ya identificamos perfectamente bien dónde está ubicado, por qué razón y cuáles son las características de este problema. Ahora, el diagnóstico nos dice, la búsqueda de información consiste en recoger diversas evidencias que nos permitan una reflexión a partir de una mayor cantidad de datos.
Esta recopilación de información pues debe expresar el punto de vista de las personas implicadas, informar sobre las acciones tal y como se han desarrollado y por último, informar introspectivamente sobre las personas implicadas, es decir, cómo viven y entienden la situación que se investiga. Aquí, por ejemplo, vamos a ubicar esta parte del diagnóstico de la siguiente forma. Lo primero que se sugiere, o la primera información más bien, o la primera fuente de información que tenemos a la mano es el mismo establecimiento. Es el establecimiento que cuando llega el vendedor, voy al pizarrón, cuando llega el vendedor al punto de venta, el encargado de punto de venta le dice, ¿sabes qué? De tu producto DL no voy a requerir en esta ocasión que me surtas. Y entonces va a preguntar, ¿por qué? Fíjate que desde hace 3 semanas, que fue el último pedido que te hicimos de 10 cajas del producto DL, solamente se ha vendido la mitad. Y entonces es cuando el vendedor empieza a recibir de primera mano del punto de venta esa información del problema. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Normalmente los vendedores establecen un diálogo o deben establecer un diálogo con los clientes y empezar a preguntarles, oye, ¿tú qué crees que esté pasando? ¿Por qué tú piensas que las personas han dejado de comprar mi producto DL? Y entonces el encargado puede dar 1 y 1000 razones. Por ejemplo, puede decir, porque llegó por el precio, porque acaba de llegar un producto de tu competencia que ofrece más y que cuesta más barato, porque el producto de tu competencia ha tenido impulso, hicieron una promoción de ventas, vinieron unas edecanes, vinieron unos GIOs, estuvieron regalando productos, estuvieron haciendo muestreo, y entonces a través de toda esta actividad de promoción de ventas, pues sacaron todo su producto y entonces tu producto fue desplazado en ese momento. Es una de las tantísimas y tantísimas y tantísimas razones por las cuales el encargado puede informar de primera mano al vendedor qué es lo que sucedió para que no se diera el desplazamiento del producto. Ahora bien, esta recopilación de información no es suficiente. Lo interesante podría ser, y se puede manejar de muchas formas, no lanzarnos de lleno o de plano, hacer una investigación de mercados en la zona, porque a lo mejor podemos estar detectando, y la idea es que se detecte algo muy específico. A lo mejor podríamos emprender la acción de decir, bueno, tal vez necesitamos a alguien, una promotora que esté aquí, y más que esté muestreando, esté invitando a las personas a usar el producto, o de plano para preguntarles por qué no están usando nuestro producto y están prefiriendo el de la competencia. Si ustedes hacen remembranza o si ustedes hacen memoria, en muchos autoservicios o establecimientos así se da. A mí me tocó comprar un producto que no quería yo comprar y que me arrepentí de haberlo comprado, honestamente, pero fue por el impulso de la venta en el punto de venta, por el demostrador, era un varón, era un promotor anaquelero, que me hizo favor de convencerme de comprar su producto. Entonces, se pueden tomar muchas acciones, no solamente para hacer un impulso en punto de venta, sino en un momento dado para poder informar con las personas implicadas, con el consumidor. Bueno, señora, señor, ¿por qué no está llevando el producto? No lo conoce, no lo ha usted utilizado, no lo ha aplicado, le parece caro. Hacer una encuesta tal vez de manera muy informal, sin que parezca encuesta, o hacer una investigación dentro del punto de vista. Eso sería, desde mi muy particular opinión, la primera acción que se debe hacer para entonces poder armar un diagnóstico que realmente me está indicando las causas por las cuales se está presentando el problema. Bueno, ahora como tercer paso, voy al pizarrón, viene el diseño de una propuesta de cambio. ¿Y qué implica el diseño de una propuesta de cambio? Bueno, pues dice nuestra diapositiva que es pensar en diversas alternativas de actuación y sus posibles consecuencias a la luz de lo que se comprende de la situación tal y como al momento se está presentando, ¿sí? La reflexión, que en este caso se vuelve prospectiva, ahorita vamos a ver por qué se vuelve así, es la que permite llegar a diseñar una propuesta de cambio y mejoramiento acordada como la mejor del mismo modo. Es necesario
en este momento definir un diseño de evaluación de la misma y anticipar las indicaciones y metas que darán cuenta del logro de la propuesta. Aquí es precisamente donde con las razones por las cuales los consumidores o el encargado del punto de venta nos dijo por qué no estamos moviendo, por qué no tiene rotación nuestro producto, bueno, pues entonces vamos a pensar, ya les comenté una, por ejemplo, en estas cuestiones de acción, bueno, pues como mi competencia vino y hizo una promoción de ventas y se trajo un Gio y se trajo un edecán o se trajo una botarga o simplemente trajo música y estuvo impulsando en punto de venta el producto, pues yo voy a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Se vale, acuérdense que en el mercado como en la guerra y en el amor todo se vale. Y entonces si lo hizo la competencia, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Se tienen que hacer los trámites necesarios, se tiene que hacer la negociación y entonces hacer una planeación para poder manejar una promoción de ventas. Tal vez no sea la propuesta de cambio más interesante que se pueda dar. A lo mejor podríamos estar hablando de otras alternativas. Se debe pensar, y dice eso al inicio de la diapositiva, pensar de las diversas alternativas de actuación y luego hacer una reflexión que más bien es prospectivo, o sea, ¿qué es lo que yo realmente voy a lograr con un impulso en punto de venta? Acuérdense que las promociones de venta son impulsos, incentivos y son en corto plazo. A lo mejor esa promoción en una manera reflexiva me va a llevar a que esas 9 cajas y media que no he vendido en las últimas semanas las pueda vender en un fin de semana o en 3 o en 4 días. Pero ese no es el chiste. El chiste es ser prospectivos, el chiste es irme más adelante y entonces pensar qué es lo que va a pasar después. Esa promoción de ventas me puede ayudar en el momento, pero ¿qué va a pasar después? Hay que hacer una reflexión que precisamente me ayude a que esa propuesta de cambio se lleve a cabo. A lo mejor es como que apagar el fuego, como se dice coloquialmente, hacer un bomberazo y sacar la existencia que tenemos, pero creo que en este caso no es la justificación como tal. Se debe entonces hacer una reflexión y decir, bueno, pues a lo mejor lo hago la primera vez, pero siempre voy a tener que recurrir a la misma actividad de promoción de ventas para que entonces siempre se venda mi producto. Ojo, allá hay un focote amarillo que se convierte en rojo parpadeante y dicen, algo anda mal. Y entonces si algo anda mal, porque si no hago promoción de ventas no vendo, entonces el diseño de la propuesta de cambio debe ir muchísimo más allá de lo que nos están diciendo. A lo mejor me estoy adelantando, se está registrando el mismo problema o se está problematizando no solamente en un punto de venta como tiendas de conveniencia, a lo mejor se distribuye en otros puntos de venta y se está viendo el mismo efecto de la baja de ventas. Entonces ahí ya sería mucho más recomendable hacer otro diseño de propuesta de cambio. A lo mejor ya estamos hablando tal vez de formalizar una investigación de mercados. Depende de la magnitud del problema. Y luego me voy al pizarrón con el siguiente paso, que es la aplicación de la propuesta. Vamos a pensar, seamos un poquito más positivos y pensemos o dejémoslo en que se hizo la reflexión y se llegó a la conclusión de que sí, efectivamente había sido ese impulso de la promoción de ventas del competidor. Y entonces, bueno, pues vamos a tomar la misma acción, no hay de otra. El producto se está vendiendo perfectamente bien, estamos en medio de una campaña publicitaria, acabamos de terminar una campaña publicitaria del producto y entonces no necesitamos hacer una investigación de mercados. Es específicamente en ese lugar que se dio el problema y entonces vamos a aplicar la acción o aplicar la propuesta. Bueno, pues ¿qué es? Hacer una promoción de ventas de la misma forma. Y el comentario de la diapositiva dice, una vez diseñada la propuesta de acción, esta es llevada a cabo por las personas interesadas. Es necesario comprender de cualquier propuesta a la que se llegue tras este análisis y reflexión y debe ser entendida en un sentido hipotético, es decir, se emprende una nueva forma de actuar, un esfuerzo de innovación y mejoramiento de nuestra práctica que debe ser sometida permanentemente a condiciones de análisis, evaluación y reflexión. Entonces, ya vamos a hacerla, vamos a hablarle a la agencia de promociones que siempre trabaja con nosotros,
O hablamos al área de marketing, al gerente de producto que lleva la administración de la marca, y entonces le pedimos que organice rápidamente, de una forma muy sencilla y precisa, una promoción de ventas. A lo mejor le quedaron algunas gorritas, o a lo mejor tienen por ahí algunas plumas o algo por el estilo que pueda llevar al punto de venta, y entonces impulsar la venta del mismo producto en un periodo muy determinado de tiempo. Una vez que ya se llevó a cabo o ya se aplicó la propuesta, voy al pizarrón hacia el último punto, que es el paso número 5, evaluación. Y entonces aquí, en la evaluación, dice la diapositiva que, bueno, es posible encontrarse ante cambios que implique una redefinición del problema, ya sea porque éste se ha modificado, porque han surgido otros de más urgente resolución, o porque se descubren nuevos focos de atención que se requiere atender para abordar nuestro problema original. La evaluación, entonces, además de ser aplicada en cada momento, pues debe estar presente al final de cada ciclo, dando de esta manera una retroalimentación a todo el proceso. De esta forma, nos encontramos en un proceso cíclico que no tiene fin. ¿Se acuerdan de la espiral? ¿Se acuerdan de la fotografía de la diapositiva de la sesión número 9? Algo muy espectacular, muy padre, muy bonito, pero que precisamente empieza con la problematización y es una cuestión cíclica, es una espiral donde nos va a volver a llevar al punto primero. La evaluación siempre nos debe dar una retroalimentación y nos debe ubicar para poder identificar otros problemas, o tal vez para empezar a hacer otras o llevar a cabo otras acciones. Uno de los criterios, dice nuestra diapositiva en el último párrafo, uno de los criterios fundamentales a la hora de evaluar la nueva situación y sus consecuencias es en qué medida el propio proceso de investigación y transformación ha supuesto un proceso de cambio, implicación y compromiso de los propios involucrados. Aquí a lo mejor se le ocurre al vendedor, aparte de implantar una promoción de venta sencilla o rápida en punto para poder vender todo el producto, pues hacer una negociación, o a lo mejor hacer un incentivo con el encargado de la tienda y decirle, bueno, si tú estás viendo que están comprando la competencia, pues trata de impulsar el mío, y si impulsas y si vendes de determinado número de producto, pues yo te voy a dar una caja más en la próxima compra, o te lo voy a reembolsar, o te lo voy a bonificar en una factura. Entonces, aquí la idea es que precisamente si se dio resultados, ya sea positivos o negativos, porque ahí sí no podríamos ver esa cuestión de ponderar, pero sí evaluar qué fue lo que pasó durante la promoción, si realmente salieron las cajas que habían estado sin rotación de nuestro producto. Bueno, pues entonces vamos a medir qué es lo que pasó en ese proceso de cambio. A lo mejor no estábamos acostumbrados a manejar este tipo de actividades o este tipo de técnicas promocionales para ese producto en particular. A lo mejor es digno de tomarse en cuenta, y a lo mejor es digno o motivo de preocupación para el gerente de producto que incluya este tipo de ejercicios, este tipo de actividades en esos puntos de venta tan particulares, o que tal vez se preste a otros tipos de negociaciones. La cuestión es, y eso sí, nos debe quedar claro, que siempre la evaluación nos ayude a pasar a otros puntos, a volver a replantear algunos problemas, o a revisar algún otro tipo de problemática o algo derivado del mismo, y entonces volvamos a comenzar. ¿Cómo? Pues haciendo una problematización. ¿Ok? Bien, continuamos entonces revisando nuestra siguiente diapositiva. Vamos a ver cuáles son algunos puntos relevantes a considerar durante la investigación-acción, durante estos pasos de problematización, diagnósticos, diseños, aplicaciones y evaluaciones. Primero, hay que siempre estar muy al pendiente del contexto situacional, esto es, un diagnóstico de un problema en un contexto específico, intentando resolverlo. No se pretende que la muestra de sujetos sea representativa, pero yo sí sugiero que sea significativa. Por ejemplo, si nosotros vamos a tener, o nosotros nos estamos enfrentando a poblaciones de más de 500,000 habitantes, por ahí hay una fórmula que se debe revisar en investigación de mercados que nos sugiere que el número ideal para que sea una investigación significativa es 386 o 387
encuestados para que nuestra investigación pueda ser significativa. Entonces, a lo mejor no tenemos la oportunidad o no tenemos el recurso económico, porque las investigaciones son normalmente inversiones un poquito arriba de precio. A lo mejor no estoy buscando que sea muy representativa, pero pues sí que sea significativa. A lo mejor manejar un porcentaje interesante o una diversidad en cuanto a los encuestados me puede dar la posibilidad de ir más allá o de tener una variedad que pueda ser significativa antes que representativa en cuanto a la investigación, el diagnóstico del contexto, el contexto situacional. Luego, otro punto que debemos estar revisando es que este sea generalmente colaborativo, que esta investigación-acción sea generalmente colaborativa. Esto es, que haya equipo de colaboradores y prácticos que suelan trabajar conjuntamente. Cuando estamos inmersos en una investigación-acción no podemos trabajar de forma aislada y debemos estar conformando equipos de colaboradores que estén dispuestos a trabajar bajo ese esquema. Luego también que sea participativa, que los miembros del equipo tomen parte de la mejora de la investigación. Acuérdense que 2, 3, 4, 5 cabezas piensan más que una, y entonces la participación activa con ideas o con aportaciones puede ser y es muchísimo mejor bien recibida que solamente llevarnos hacia lo que comúnmente se debe hacer o lo que por procedimiento nos está indicando. También debe ser autoevaluativa, esto es, las modificaciones son evaluadas continuamente, siendo el último objetivo mejorar la práctica. No podemos quedarnos hasta el final, sino que constantemente debemos estar haciendo una pausa en el camino y estar revisando a través de estos 5 pasos del modelo de investigación-acción lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y si se puede modificar para mejorarse hacia el final de esa práctica. Y luego la acción-reflexión, reflexionar sobre el proceso de investigación y acumular evidencia empírica, o sea, acción, desde diversas fuentes de datos. También acumular diversidad de interpretaciones que enriquezcan la visión del problema de cara a su mejor solución. No sé si ustedes se han percatado o han ustedes estado atentos en cuanto al término reflexión. Yo los invito mucho a reflexionar de manera muy frecuente, porque creo que esta reflexión no solamente es pensar o tal vez poner en la balanza o tal vez hacer esta cuestión mecánica de pensamiento, no. Yo creo que la reflexión me debe llevar a saber en dónde estoy situada en este momento, a dónde quiero llegar en un momento futuro y dónde me voy a ver después. Esa es la parte también de la prospección. No nos podemos quedar pensando en hacer un pensamiento lo más crítico o estratégico sin detenernos a hacer una reflexión. Una reflexión siempre nos invita a cambiar, siempre nos invita a mejorar, que es la base fundamental, la mejora continua, y que en esta reflexión tal vez empiecen a prenderse por ahí algunos foquitos o empiece a trabajar un poquito más nuestra mente, o nos podemos estar situando o concentrando mejor en lo que estamos haciendo y poder obtener mejores resultados. Entonces, estos son algunos puntos relevantes que se sugieren durante esta investigación acción. Vamos a continuar. ¿Cuáles son algunos otros puntos que también no son menos importantes? El proceso paso a paso, dice la diapositiva. Si bien se sugieren unas fases, no sigue un plan determinado. Se van dando sucesivos pasos donde cada uno de ellos es consecuencia de los pasos anteriores. A lo mejor aquí vamos a tener que hacer algún ajuste, o a lo mejor los pasos, aunque son secuenciales, pueden ser de corta duración. También hay un proceso interactivo de forma que vaya provocando un aumento del conocimiento o de teorías y una mejora inmediata de la realidad concreta. El feedback o la retroalimentación continua es a partir del cual se introducen modificaciones, redefiniciones, reingenierías, retomar modelos o retomar incluso una problemática. A lo mejor en medio de una investigación-acción pues resulta que nos perdimos un poquito en la parte de la problematización, y cuando ya estamos a punto, ya estamos en el diagnóstico o estamos a punto de hacer el diseño de la propuesta, pues resulta que no, estábamos totalmente fuera de contexto y vamos a regresarnos otra vez. Este feedback o retroalimentación continua nos puede permitir o nos permite llegar a mejores resultados. También no se debe aislar una variable, sino que se debe analizar
todo el contexto, no perdamos de vista todo aquello que rodea a esa problematización, y también la aplicación inmediata, esto es, que los hallazgos que se están dando pues se aplique de forma inmediata, no esperemos, no dejemos que pase el tiempo, sino que en ese momento estemos llevando a cabo las acciones. Bien, el siguiente punto se titula Aplicación de los modelos de las organizaciones, y es, si mal no recuerdo, el último paso o el último subtema que revisaremos en nuestra materia de estrategias para el cambio. Y bueno, hagamos un poquito de historia en lo que yo les voy a comentar. Antes de empezar o de entrar en este último subtópico, es interesante que les haga el siguiente planteamiento. Cuando nosotros estamos hablando de aplicación de modelos en las organizaciones, no podemos estar hablando de una receta de cocina ni tampoco una receta médica para poder solucionar o sanar los problemas que haya dentro de una organización. Yo creo que en cuanto a modelos podemos encontrar muchísimos, hay infinidad de autores, infinidad de estudios, de teorías que nos pueden ayudar a la implantación de un modelo para poder aplicarlo, modelos de cambio, para poder aplicarlos en las organizaciones. Yo quisiera que ustedes fueran más allá de todo esto que estamos comentando y que sean capaces de crear sus propios modelos, con base o con un sustento teórico, que es lo que les estamos ofreciendo en estas sesiones, pero que finalmente ustedes también tengan esa capacidad y esa creatividad y esa pasión por trascender y a lo mejor por hacer cosas distintas que finalmente ayuden o aporten mejoras en su organización. Bueno, específicamente en este subtema quiero hacer un poquito de historia para abordar juntos lo que se conoce como la curva del cambio. Este modelo de la curva del cambio tiene su origen en el trabajo de Elizabeth Kubler-Ross en el año 71, y ella es, entre otras cosas, precursora de lo que conocemos como tanatología, y este aborde en cuanto a la tanatología, de la curva del cambio se lleva normalmente a través de 6 etapas: la negación, el enojo, la depresión, el miedo, la negociación y posteriormente la aceptación. ¿Y por qué hablar de una curva de cambio que se aplica en el área de tanatología a los modelos en organizaciones o los modelos organizacionales? Pues fíjense que es más o menos lo mismo, porque cuando nosotros estamos hablando de afrontar un cambio, estamos hablando de terminar o de acabar con un comportamiento o un hábito o una tradición y darle paso a lo nuevo, hacer una cuestión totalmente innovadora. Estamos hablando de darle muerte a algo, perdón por la expresión, pero es la verdad. Voy a matar algo, voy a matar un hábito, voy a matar o voy a hacer a un lado la parte tradicional y voy a resurgir o voy a darle vida o voy a innovar a través de otro comportamiento. Entonces, yo creo que no está muy alejado de las realidades que se viven dentro de las organizaciones, pero bueno, la autora lo plantea específicamente para la cuestión de la tanatología. Luego dice la historia: posteriormente, otros 2 autores, Dennis Jaffe y Cynthia Scott, adaptaron este modelo de la doctora Kubler-Ross al proceso de cambio organizacional. Esto sí ya nos viene más ad hoc a través de 4 etapas. Ellos reducen las 6 de la doctora Kubler-Ross a 4: la negación, la resistencia, la exploración y el compromiso, que es lo que finalmente vamos a abordar juntos en lo que nos resta en esta última parte de nuestra sesión número 10. Y entonces ellos crean precisamente el modelo de la curva del cambio, pero para organizaciones. Ahí estamos viendo fotografías de alguien que niega, alguien que se está resistiendo, alguien que quiere explorar y alguien que está haciendo un compromiso que puede ser consigo mismo o con la organización. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de la curva del cambio? La diapositiva nos comenta que es un instrumento diseñado para guiar a las personas, grupos y organizaciones a entender, aceptar y administrar el proceso de cambio. Se emplea principalmente en las etapas tempranas del cambio, o cuando la resistencia al cambio es totalmente significativa. La audiencia ideal pues son individuos sujetos de un cambio que ellos mismos no iniciaron, un cambio que llegó súbitamente, un cambio que se debe asumir
y que se está viviendo en la organización. Ya hablamos de cambios físicos de lugares, ya hablamos de cambios de horarios, tal vez podamos tomar algún otro ejemplo en cuanto a la situación organizacional. Cualquier cambio, yo los invito en este momento que estén revisando esta sesión número 10, que ubiquen, en este preciso momento, ubiquen una situación que implica cambio para ustedes. Ustedes solitos váyanse yendo con este ejemplo muy propio, muy personal de su organización, de lo que estén viviendo, o a lo mejor de alguna experiencia pasada, y vayan haciendo comparación si realmente esos pasos se dieron y cómo se dieron, ¿sabes? Entonces ahora les toca a ustedes hacer esta ejemplificación por su cuenta. Yo no voy a ejemplificar ya en este momento para cambiar un poquito la dinámica, pero sí sigan ustedes esta cuestión teórica con algún ejemplo personal. Entonces, bueno, para eso fue desarrollada personas, grupos y organizaciones que puedan entender, aceptar y administrar este proceso de cambio. Seguimos entonces. Primero, la negación. No puede estar pasando, no sucede, no es cierto lo que me estás diciendo, es un rumor, es un chisme de pasillo lo que me estás platicando. Esa es la primera fase de la curva del cambio. Esta etapa, dice nuestra diapositiva, se presenta cuando las personas se enteran por primera vez de una iniciativa de cambio en la organización, frecuentemente como consecuencia de un rumor o de un comunicado oficial inesperado. Aparte, ay, no les dije que ahora no voy a manejar ejemplos, pero bueno, a partir de este momento se remueve de su cargo el licenciado XYZ y va a ser sustituido por el licenciado ABC. Híjole, esto viene a ser una revolución y un cambio tremendo dentro de las organizaciones. Por ejemplo, piensen ustedes en su ejemplo personal. La negación constituye una defensa contra el cambio, ignorándolo o remembrando épocas pasadas de confort y seguridad. Es que cuando no estaba esto yo era muy feliz. Es que cuando no era esto yo llegaba a la hora que yo quería y no checaba. Es que cuando, entonces empezamos a acordarnos de esa zona de confort y que con este cambio me están haciendo un movimiento tremendo en la zona de confort y que no sé cómo lo voy a poder superar. El temor ante el cambio, dice nuestra diapositiva, no aflora y se va enmascarando por un comportamiento de serenidad y racionalidad, pensando que al ignorarlo eventualmente desaparecerá. Por el contrario, el posponerlo solo agravará la situación, porque ahí está, o sea, olvídense que ese cambio no se va a dar, porque era un rumor. No, el rumor ya se convirtió en una realidad y ahora sí, aunque lo niegues, en algún momento de tu vida lo vas a tener que afrontar. Por esos ojos de miedo, esos ojos de no, por favor, no, pues así nos pasa en las primeras de cambio. Luego, ¿cuáles son algunos comportamientos de negación? Ahí ustedes verán una foto que a mí me gustó mucho, por eso la quise poner aquí. En nuestra última sesión de estrategias para el cambio, un perrito que está muy enojado. Normalmente entre la negación también hay enojo, ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, algunos comportamientos de negación. Evitar el tema de cambio tanto como sea posible. No me andes hablando del nuevo jefe, o no me andes hablando de la nueva oficina, o no me andes hablando del nuevo horario, ¿no? Esperar despreocupadamente sin tomar iniciativa. Nos paralizamos. Actuar como si nada estuviera pasando. Realizar solamente el trabajo rutinario. Suprimir la curiosidad y exploración fuera del área de trabajo. Enfocarse en pequeños detalles y ser quisquillosos. O sea, andar, bueno, ustedes ya saben cómo se pone uno cuando está en la etapa de negación. Culpar a agentes externos y a otras personas por las dificultades. Es que si no se hubiera enfermado, es que si no hubiera tomado el autobús, es que si no se hubiera ido de vacaciones, es que nada, es que ya está ahí. Bueno, el negarlo no nos lleva a ninguna parte. Y bueno, cuestionar métodos y datos relacionados con el proceso de cambio son algunos comportamientos que nos están denotando negación. Y el perrito está negando una situación. Yo no quiero pensar que le van a hacer al pobre perro, pero de que es simpático, fue muy simpática la aportación del perrito en la cuestión de la negación. Luego viene la resistencia. Y bueno, al despertar de la negación, ya así como que, bueno, ya pasamos la etapa del no. Aflora la inconformidad, que también lo podemos traducir como enojo, por ejemplo.
Se pone de manifiesto el disgusto y la actitud defensiva por el temor a futuro. No sabemos a lo que nos vamos a enfrentar y esto nos incomoda. Dicen que la mejor defensa es el ataque. Yo creo que para muchos así es. Característico de esta etapa es la sensación de pérdida de poder, de pérdida de estatus, de confort, pérdida del territorio, de relaciones, de la antigüedad, incluso de la experiencia. Se pisa sobre terreno frágil, porque no sabemos qué es lo que viene después. A diferencia de la etapa de negación, que fue la primera, aquí es fácilmente reconocible la actitud de resistencia al cambio. Sin embargo, una situación peligrosa se presenta cuando se combate el cambio tras bambalinas, con una actitud pasiva-agresiva. Esto es, creo que lo peor que puede hacer un ser humano es precisamente estar en una situación o en una actitud pasivo-agresiva. Y ustedes hagan en remembranza en qué momentos se están resistiendo. Por ejemplo, aquí tenemos personas metidas en una jaula queriendo salir, pero más bien como que se niegan a hacerlo, como que todavía la resistencia es fuerte y entonces se enojan y ese enojo, ese disgusto lo pueden estar manifestando llegando tarde, haciendo las cosas mal, incluso retando o desafiando a la autoridad. ¿Por qué? Pues porque yo estoy resistiéndome a lo que tú me estás imponiendo en este momento. ¿Cuáles son algunos comportamientos de la resistencia? La primera pregunta es que ¿qué va a pasar conmigo? ¿Dónde voy a quedar parada? ¿O de plano ya no voy a quedar parada? ¿O qué es lo que va a suceder con mi puesto? Creo que es una de las cuestiones que, híjole, más pegan y más difíciles son de entender. También es el enojo contra la situación. No estoy enojada con mi jefe, no estoy enojado con mi subalterno, estoy enojado con la situación. ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? Cuestionamientos sobre las decisiones tomadas. El quejarse permanentemente. Oigan, qué fea es una persona cuando se la pasa quejándose. Híjole, es horrible. ¿Cómo estás? Ay, fíjate que estoy mal. Ay, porque fíjate que no. Evitemos, por favor, quejarnos y cuando encontremos gente que nomás está quejando, miren, mejor hagamos cosas más productivas. Esto es el comportamiento de la resistencia. Pensar que las cosas no se pueden dar o que es imposible, sentirse abrumado e incluso deprimido, rehusar seguir el camino, volverse apático y pasivo, sentirse imposibilitado. Decir, ay, esto no va a funcionar, no saben lo que están haciendo, fíjense que hay algo bien chistoso, y a mí me da mucha risa esa expresión, es que están descuidando los pesos y están cuidando los centavos. Uno piensa desde su perspectiva que a veces las inversiones las están haciendo mal, y bueno, pues en una analogía un poco absurda, lo están manejando en ese sentido. Pero bueno, la situación es aventarle la culpa a quien sea, ¿no? Y lo más interesante es que no es justo. Y entonces ahí viene esta cuestión del sentimiento y de la tristeza y de la depre, y que soy muy apático y que no sé qué. Todo esto, bueno, pues son comportamientos de la resistencia. Ahí vemos una histérica que dice, es que no es justo, por ejemplo. O alguien que realmente está preocupado. O al estudiante típico que es el apático, que no quiere estudiar, que va nada más a hacer presencia, va a sus clases presenciales y que es muy comodito con sus zapatitos ahí muy bien puestitos. Luego, también se da, fíjese, eso es un comportamiento de resistencia individual, pero también encontré por ahí algo que se llama comportamiento de grupo de resistencia que quiero compartir con ustedes. Primero, que el grupo no inicia el proyecto. Y acuérdense, fíjense bien, tenemos junta mañana a las 9 de la mañana. No, pues que fulanito se enfermó. No, pues que el otro integrante del equipo tuvo algo que hacer urgente con su jefe y su jefe no lo dejó salir. No, pues que el compañero bla, 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 bla. Y entonces esa primera reunión, para que se dé esa primera reunión, realmente es difícil. Yo me acuerdo mucho de unos amigos que eran pareja, que cuando tenían problemas y tenían que ir a la terapia de parejas, la primera vez nunca llegaban. Siempre se les hacía tarde, siempre tenían algún problema, siempre se les olvidaba y nunca llegaban a la primera cita. Este es un comportamiento de resistencia, no nada más uno, sino los dos, ¿no? Como que te da miedo enfrentar lo que viene hacia adelante. También esperar directrices. Eso como no me has dicho cómo lo hago, pues yo nomás estoy aquí esperando en mi zona de confort, ¿no? No, es resistencia grupal. No tomar iniciativas, argumentar nuevas ideas, la crítica destructiva, caricaturizar a la organización. Ahí es también algo simpaticísimo porque
por ahí alguien me comentaba de hacer una comparación de una empresa que tiene graves problemas y que bueno, pues ahora el director se llama, o le dicen muy cariñosamente, Leonardo DiCaprio, por aquello de que está viendo que el barco se está hundiendo y no está haciendo nada, un muy mal chiste, ¿no? Pero bueno, finalmente sí es cierto, estamos haciendo caricaturizar a la situación, estamos haciendo burla incluso de la situación, o lo estamos comparando, pues aquí no fue una caricatura, pero bueno, fue una película, ¿no? Hablar de fracasos del pasado, cuestionar habilidades de la dirección, manifestar baja moral en el trabajo, o los deseos de no hacer nada, son algunos comportamientos de la resistencia, pero a nivel grupal, cuando este cambio se tiene que afrontar como grupo. Bueno, luego viene la siguiente etapa, que es la etapa de la exploración. Las personas entran en esta etapa cuando reconocen y aceptan que el cambio es necesario y que incluso es importante, y están preparados para llevar a cabo iniciativas personales que ayuden en la etapa de la transición. Deciden hacer, dice nuestra diapositiva, lo mejor posible, aprender nuevas habilidades, sentirse estimulados por el descubrimiento y abrumados por todo lo que tienen que aprender. Acuérdense que la formación y el entrenamiento de las personas es un elemento importante precisamente para afrontar cambios. La exploración entonces la podemos traducir como la transición entre sentir el cambio como una nueva amenaza, pero no, más bien es darle sentido a una oportunidad. En esta etapa se libera mucha energía que es necesario canalizar y enfocar. Las personas cambian de la contemplación personal al análisis del entorno. Es cuando decimos, bueno, ok, estoy dispuesto a trabajar en equipo, aunque a mí no me guste y esto implica un cambio en mis actividades. Estoy dispuesto a aceptar que al licenciado lo pusieron como líder de la empresa y que hay que ajustarse a sus nuevas políticas y que estas nuevas políticas implican muchas acciones que a mí no me parecen o no me gustan o no se adecúan a mis necesidades. Ya cuando uno pasó las dos primeras etapas y empieza la exploración, pues ya yo creo que más de la mitad del camino ya se ha recorrido. Y bueno, fíjense que me gustó esta fotografía y por eso la comento, porque pasamos a esa contemplación personal y ya vemos todo el entorno. Acuérdense que un iceberg, pues solamente estamos viendo la puntita. Si nosotros tuviéramos oportunidad de ver el iceberg por debajo del océano, híjole, pues qué de cosas no veríamos. Y esto es precisamente ya la fase de la exploración. Irme más allá de lo que mis ojitos ven y entonces poder involucrarme y hacer un análisis del entorno muchísimo más objetiva, con más información y dispuesto. Yo creo que la disponibilidad es lo más importante y es el punto medular en este momento, ¿no? Algunos comportamientos que nos denotan la fase de exploración. Ya hay un perfil un poquito más energético, ya la gente tiene ganas, ya dejó la apatía, ya dejó de reunirse con el cafecito y perder 3 horas en la oficina. Es fascinante ver cómo la gente, cuando no quiere el cambio, pierde el tiempo. Y a mí me acaba de suceder, en alguna ocasión tuve que esperar 3 horas a una persona afuera de su oficina e hice la cuenta de todos los que llegaron a trabajar en esas 3 horas que hicieron. Nadie hizo nada, pero bueno, eso sería tal vez tema de otra conversación. Buscar nuevas formas de actuar y de pensar. Ese es un comportamiento que nos está denotando la fase de la exploración. Tratar de aprender y descubrir nuevas posibilidades, deseos de resolver problemas, crear una visión de futuro probable, tomar riesgos y probar nuevas cosas y generar ideas en abundancia. Yo creo que aquí la parte de esa pasión que nos debe hacer trascender en el mundo y en nuestras acciones es cuando ya empieza a ser más evidente. Esta cuestión del perfil energético, no. Vamos a hacerlo con pasión y vamos a hacerlo con muchas ganas para poder obtener mejores resultados. Y bueno, llegamos a la última fase de esta curva de cambio que se llama compromiso. En esta etapa se alcanza cuando las personas deciden aceptar el cambio y adoptar nuevas actitudes después de haber pasado por un proceso de aprendizaje en base a experimentación y habiendo logrado una capacidad para trabajar eficientemente en el nuevo entorno. Se incrementa la productividad, se adquiere una sensación de dominio, alivio, logro y crecimiento también, bueno, pues a través del cambio. No se desea volver al pasado y se aceptan las nuevas formas como un status quo. Ya lo acepté,
ya hice el cambio, ya exploré, ya hice innovaciones, ya llevé a cabo muchas cosas que no había yo querido hacer porque no aceptaba, porque estaba en etapa de negación, pero el compromiso es como que una firma, pero a lo mejor es una firma ya a un compromiso muy personal. No necesariamente debo tal vez firmar un convenio o debo tal vez firmar un código de etiqueta dentro de una organización, porque también estos cambios como suelen ser muy frecuentes, pero siempre es en beneficio de la empresa. No, a lo mejor no se trata literalmente de firmar, sino de crear ese compromiso moral por el bienestar personal y por el de la organización. Y bueno, ¿cuáles son los comportamientos que ya denotan la fase del compromiso? La sensación de la confianza y el control, se siente confortable ante el cambio, se adquieren rápidamente nuevas habilidades técnicas, a lo mejor era resistencia al cambio al utilizar un software distinto o una versión distinta de un software, conciencia del proceso de cambio, el involucramiento para alcanzar las metas, el trabajo tanto eficaz como eficiente. También se siente pues parte de los resultados, la conciencia y acuerdo para realizar el trabajo y la sensación de dominio y disminución de estrés. Cuando nosotros estamos frente a estos comportamientos, entonces ya estamos avalando ese compromiso y esa asunción en cuanto a lo que implica el cambio que se acaba de afrontar. Y bueno, con esta última diapositiva me despido de ustedes, hagamos un breve repaso. Esta fue nuestra asignatura de estrategias para el cambio. No solamente es el interés o la importancia de esta materia para aplicarla a acciones en cuestión mercadológicas. Yo creo que también poder llevar estrategias para el cambio a nivel departamental, a nivel organizacional, a nivel personal. Yo insistí mucho en todas las sesiones que no podemos apartar esta cuestión personal. Es algo bien interesante de hacer. Lo importante es que ustedes estén preparados en el momento en que visualicen o reciban un cambio y que tengan esa capacidad de revisar el contexto. Acuérdense de ese iceberg que acabamos de ver en una de nuestras diapositivas, que se dé la oportunidad, el tiempo para pasar por la curva del cambio. Yo creo que nadie, por muy hábil que pueda ser en sus acciones, sería capaz de afrontar o de tomar un cambio e ir directamente a la exploración y al compromiso. No, yo creo que todo el ser humano, toda organización o todo departamento, cualquier grupo que se esté enfrentando a un cambio, necesariamente tiene que pasar por estas 4 fases. Lo ideal, y esa sería una aportación muy personal, es que la parte de la negación sea que la pasemos lo más rápidamente posible, ¿sí? Es como los duelos, por ejemplo, los duelos personales por la pérdida de un ser querido, por la pérdida de un amante, por un divorcio, por un rompimiento sentimental, por la ausencia de alguna otra persona. Esos duelos, los psicólogos son muy dados a decirnos, vívelos, llóralos, estremécete con ellos, pero pásale rapidito. Y así deben ser también los cambios a nivel organizacional. No se vale estar hablando 6 semanas de lo mismo y que estemos estancados en la fase de la negación. Yo creo que las 2 primeras fases de esta curva del cambio las debemos pasar lo más rápidamente posible, que sean lo menos dolorosas, que sean lo menos traumáticas para todos los que conforman una empresa, y que la etapa ya de la exploración y del compromiso, bueno, pues que venga de una forma muchísimo más fluida. Si la negación y si la resistencia la pasamos, como lo vuelvo a repetir, de una forma un poquito más ligerita o un poquito más rápida, pues la exploración y el compromiso se darán de manera muchísimo más sencilla. No me resta más que despedirme de ustedes, agradecerles su atención a lo largo de estas 10 sesiones, que los invito a que sigan mis recomendaciones muy particulares en cuanto a revisar su material, en cuanto a estar al corriente con sus actividades de aprendizaje, en cuanto a consultar bibliografías, en cuanto a consultar autores y sitios de internet
que sean válidos, que tengan un sustento teórico, en donde ustedes puedan leer por lo menos quién escribió el artículo o quién hizo la investigación o el estudio, y que no se aparten de esa realidad del cambio. Recuerden que estamos en una época que si las cotizaciones, que si los índices de valores de las bolsas, de la cuestión de estos mercados bursátiles se dan en forma tan vertiginosa, pues eso nos afecta a nivel macro, afecta a nivel microeconómico y también nos afecta de manera personal. Yo vuelvo a reiterar mi muy particular agradecimiento, mi agradecimiento al Colegio de Empresarios por darme esta oportunidad más de poder compartir, que en esta ocasión fue para la licenciatura en Mercadotecnia, la asignatura Estrategias para el Cambio. Espero de corazón poder verlos en una próxima asignatura. Hasta pronto y mucha suerte. Gracias.